Hay un tema muy interesante y ustedes dirán símbolos satánicos en ese título que ven ustedes ahí. ¿Qué relación tiene lo que vamos a estudiar con la Santa Cena y los símbolos satánicos? Parece que no tuviera relación, pero la cena realmente es un símbolo. Dios utiliza los símbolos. Desde un principio, cuando entró el pecado a la humanidad, Dios empezó a utilizar símbolos. ¿Cuál fue el primer símbolo que utilizó? El primer símbolo que utilizó fue el sacrificio de un animal, para que a través de ese símbolo Adán reconociera su pecado y pudiera reconocer que se acogía a un plan de salvación, que era lo que prefiguraba ese símbolo, y era que Cristo iba a venir a morir por él en la cruz. Satanás también utiliza sus símbolos, y los símbolos que utiliza son para contrarrestar los símbolos de Dios, los símbolos del plan de salvación. Y hay dos símbolos aquí. El primero se llama el pentagrama invertido. El pentagrama invertido es una estrella de 5 puntas, como la ven ustedes aquí. Esa estrella tiene una simbología especial en el satanismo, y es que representa al planeta Venus. El planeta Venus, cuando realiza su trayectoria, él dibuja en su trayectoria una estrella de 5 puntas. Entonces se identifica como el planeta Venus. Pero ¿qué tiene que ver con Satanás? Esta estrella, si ustedes pueden ver aquí, tiene un diseño que permite vislumbrar en estas dos puntas unos cuernos, ¿cierto? Y finalmente se puede ver una especie de cabra, el Bafomé que llaman, y que en los símbolos que utilizó el Señor para prefigurar a Cristo, encontramos también cabras, encontramos machos cabríos, sobre todo en el día de la expiación. En el día de la expiación eran 2 machos cabríos que se utilizaban para expiar el santuario. Satanás se identifica con el macho cabrío vivo, que era para Azazel, como lo dice el Levítico. Azazel es el príncipe de los demonios. Entonces, este símbolo representa a Azazel, al Bafomé, a Azazel, el macho cabrío, que finalmente era llevado ¿a dónde? Al desierto, cargado con todos los pecados de aquellos que habían depositado sus pecados en los otros corderos, ¿cierto? Que eran finalmente degollados y que su sangre era introducida dentro del santuario. Y aquí tenemos otro símbolo, que es un círculo que encierra 3 letras. Ese círculo es un símbolo católico, pero también se utiliza en el satanismo, en el ocultismo. Representa la hostia. ¿Saben qué significa hostia? Hostia viene del latín, hostia, y que significaba en la religión romana ser que se sacrifica en honor de los dioses. Ser que se sacrifica en honor de los dioses. La religión babilónica enseña que Dios está enojado y que hay que apaciguar la ira de Dios, que está enojado. Y entonces, para apaciguar la ira de Dios hay que presentarle ofrendas, sacrificios, y a veces esos sacrificios eran humanos, sacrificios de sangre. Pues cuando la Iglesia Católica abrazó el cristianismo, abrazó el paganismo, y como producto de eso surge la Iglesia Católica, entonces el paganismo oculto que hay ahí es que la hostia es un sacrificio incruento, o sea, sin sangre, para apaciguar la ira de Dios. Yo soy un pecador, Dios está enojado conmigo, y entonces para yo apaciguar la ira de Dios, participo de la hostia, que representa el cuerpo
de Cristo, el cuerpo de Dios. Y la forma que tiene, una forma circular, es la forma del Dios que verdaderamente está ahí camuflado, que es el Dios Sol. El Dios Sol que recibe diversos nombres en las culturas, y estas tres letras, IHS, representan los nombres de los dioses de la Trinidad babilónica, que es Isis, Horus y Set. ¿Por qué empiezo con esto? Porque la Iglesia Católica tomó la ceremonia que celebró Jesús con sus discípulos, la Santa Cena, y ahora celebra todos los días una Santa Cena diferente, una Santa Cena cambiada, y le llaman la misa. Y en esa misa ellos sacrifican nuevamente a Cristo. Ellos dicen que esta hostia se convierte en el cuerpo de Jesús de manera literal. Es la teoría de la transustanciación, el cambio de sustancia de la hostia de harina en el cuerpo de Cristo. Y por eso cuando el feligrés participa de la misa, participa de la comunión de la hostia, está aceptando a Cristo, está apaciguando la ira de Dios, que está enojado con él, pero que ahora al participar de la hostia apacigua la ira de Dios, porque está participando de ese sacrificio para calmar la ira de un Dios que está enojado. ¿Me están comprendiendo? Eso los católicos lo hacen de pronto de manera ingenua, ¿cierto? Pero los que implementaron el servicio lo saben cómo lo hacen. Nosotros a veces presentamos ese tipo de ofrendas a Dios. Participamos de una Santa Cena y convertimos de manera indirecta por nuestra manera de pensar el rito ceremonial también en una ofrenda para apaciguar la ira de Dios, que está enojado con nosotros. Y presentamos las ceremonias como algo que Dios, por participar de ella, va a apaciguar esa ira que tiene contra mí. Hoy vamos a estudiar cómo es Dios, vamos a ver una faceta de Dios y cómo esa faceta de Dios se representa en esta ceremonia de la Santa Cena. Realmente por qué la dejó instituida y qué era lo que Dios esperaba de nosotros. Bueno, y hay que tener en cuenta que esos rituales, por ejemplo, que practica la Iglesia Católica, tienen unos pasos, ¿no? Y ellos no se los vuelan. Los sacerdotes y todos los dirigentes tienen escrito paso por paso lo que se debe hacer, y nunca hacen las cosas improvisadamente, sino porque cada cosa tiene un significado y para ellos es supremamente importante. Sí, es un ritual. Es más, ahí hay rituales mágicos. Por eso Apocalipsis 18 dice que en la destrucción de Babilonia será destruida por sus hechicerías. ¿Ya? Porque hay rituales mágicos de invocación de espíritus. La hostia, que representa para ellos el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Nosotros decimos es allá. Ellos, los católicos, que están equivocados y se están dejando llevar por sus líderes malintencionados. Nosotros estamos en un proceso, como iglesia, como organización adventista, está en un proceso de globalización, de ecumenismo. Y Satanás ha hecho introducciones equivocadas dentro de nuestras ceremonias, no en todas, pero sí en algunas. Y este emblema de la hostia que representa el sol, en la iglesia, no sé en cuántas partes ya se está haciendo lo mismo, pero miren lo que se hizo en Vidasana, Popayán. ¿Qué encuentran ustedes aquí? La estrella de 5 puntas, el pan sin levadura, ¿cierto? El pan de la Santa Cena que celebraron allí tenía esta forma, una estrella de 5 puntas. De los dos símbolos que vimos,
No tomaron el símbolo del sol porque sería muy diciente, ¿no? ¿Cierto? Tomaron el otro símbolo, el símbolo de la estrella de 5 puntas, el símbolo del Bafomé, el símbolo de Azazel. Aquí realmente lo que está diciendo Satanás es: tus pecados yo los cargo. O sea, no los carga Jesús. Yo soy tu redentor. Yo te puedo redimir. Yo puedo ser tu salvador. Porque Él también carga pecados. Cristo carga pecados. ¿Satanás carga pecados? Los va a cargar. Lo vamos a ver en el estudio. Ese pan sin levadura, ese emblema del cuerpo de Cristo con forma de estrella de 5 puntas, pues me está mostrando a mí que hay una intención, ¿cierto?, de atacar la ceremonia del sacrificio de Cristo, que representa el sacrificio de Cristo en nuestro favor, distorsionarla y desviarla, de tal manera que aquel que es despreocupado, que está durmiendo como las vírgenes fatuas, no discierne nada, pero los que están despiertos, los que investigan, los que estudian, los que asimilan la palabra de Dios y la ponen en práctica, ven cómo hay una introducción dentro de las ceremonias sagradas de engaños y de equivocaciones satánicas. Ahora entremos al tema. Vamos a analizar la palabra del Cordero de Dios que leímos en la clase, en la lectura bíblica. Cordero de Dios. ¿Quién dijo esa palabra? Juan el Bautista. Cordero de Dios aparece 4 veces, esta expresión, anos, aparece 4 veces en el Nuevo Testamento. Y aparece muchas veces la palabra años, que significa cordero inmolado. El Apocalipsis me habla 27 veces de la palabra cordero. Me presenta a Jesús como el cordero en el Apocalipsis. Es muy diciente que el Cordero de Dios, que fue inmolado en la cruz, sea reconocido en el Apocalipsis como el cordero, porque eso me da a entender que Cristo será el Cordero para siempre. Será identificado con ese nombre, con ese título, el Cordero de Dios. El precursor del Cordero, Juan el Bautista. ¿Quién era Juan? Juan era un profeta de Dios, ¿cierto? ¿Que venía de parte de quién? Vamos a abrir un momentico el Evangelio de Juan para que empecemos a analizar algo importante de Juan. En el Evangelio de Juan, el versículo 29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. ¿Conocía Juan a Jesús? No le conocía. Ahí dice claramente: yo no le conocía. Si Juan no conocía a Jesús, ¿por qué lo identifica? He aquí el Cordero de Dios. Versículo 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Quién es aquel que le dijo eso? El Padre. El Padre. ¿A quién conocía entonces Juan? Al Padre. Interesante. San Juan 1, versículo 7. Perdón. Exactamente.
Juan 1:6 dice, hubo un hombre enviado ¿de quién? De Dios, el cual se llamaba ¿cómo? Juan. Juan conocía era ¿quién? A Dios, al Padre. Juan había sido instruido por el Padre, por Dios. A Jesús, sí. Bueno, el Padre instruyó a Moisés también. El Padre, es que precisamente el tema de hoy tiene que ver con reconocer al Padre, porque se nos ha enseñado a centrarnos solo en Cristo, y es bueno eso, ¿no? Centrarnos en Jesús, pero a veces nos centramos tanto en Jesús que pasamos por alto al Padre, y pensamos lo que Satanás enseña. Satanás enseña, Dios está enojado, hay que apaciguarle la ira, necesitamos un mediador que le apacigüe la ira a Dios que está enojado. No vemos el Evangelio desde el punto de vista del Padre, desde el punto de vista del Dios Padre que entregó todo por tu salvación. No pensamos que el Padre nos ama tanto que estuvo dispuesto a arriesgar a su amado Hijo por ti y por mí. Entonces, cuando la Biblia dice, y cuando Juan expresa, he aquí el Cordero de Dios, ¿de quién es ese Cordero? Del Padre. O sea, el Cordero es de Dios porque el Padre lo está proveyendo. Es el Padre el que está dando la solución al problema del pecado, y lo está haciendo por amor. Está entregando lo mejor, su Hijo, para que tú y yo seamos salvos. Y entonces el Padre instruye a Juan el Bautista, el precursor, el que iba a preparar el camino para el Cordero. Juan el Bautista no conocía a Jesús. Juan el Bautista conocía era ¿quién? Al Padre. Yo vengo a dar testimonio y el Padre me capacitó. Y he aquí el Cordero de Dios. Ese es el Cordero porque el Padre me dijo que cuando el Espíritu Santo se posara sobre él y permaneciera en él, ese era el Cordero de Dios. ¿Y la palabra Cordero de dónde sale? ¿Por qué se le llama Cordero? ¿De dónde sale esa palabra? Que utilizaban para el sacrificio. Exacto. Nos está llevando a la figura, a la sombra, al ritual de sacrificio de sangre de animales, al derramamiento de sangre de animales, que nos enseñó el Señor al pueblo antiguo, al pueblo de Israel y a Adán y Eva, a desarrollar esas ceremonias como la manera de expresar su fe en el plan de salvación. Y por eso cuando Juan ve el Cordero o ve a Jesús, lo identifica como el Cordero. Es importante tener un conocimiento personal también del Padre. Cuando oramos al Padre, ¿cierto? No oremos pensando que Él está muy distante de nosotros, que no nos escucha. Cuando oramos al Padre, debemos de creer que Él nos ama entrañablemente, al igual que Jesús nos amó. Y el conocimiento del Padre, el estar horas con Él, el estar en comunión con Él y con el Hijo, nos va a permitir ser transformados, nos va a permitir ser cambiados. Juan el Bautista era peculiar, Juan el Bautista era diferente, Juan el Bautista iba en contra de la corriente, Juan el Bautista era un aparecido, pero Juan el Bautista tenía un testimonio tan poderoso que la gente creía en él, que veían en él a una persona distinta. Y por eso Juan el Bautista fue utilizado para presentar al Cordero. Hoy en día hay necesidad de presentar al Cordero. Claro. Hay que presentar a Cristo como el Cordero de Dios. ¿Qué necesitamos hacer para presentar al Cordero? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ser como Juan. ¿Y cómo Juan logró la diferencia? Estando en comunión con Dios, ¿cierto? Siendo un enviado de Dios.
Dos testigos vinieron a dar testimonio de Jesús. Uno era un ser sobrenatural, el ángel Gabriel, y el otro era un ser humano como tú y yo, Juan el Bautista. Esos dos testigos hablaban de Cristo, daban testimonio de Jesús. Este es el Hijo de Dios, este es el Cordero de Dios. Miremos el Cordero de Dios en los pies de Abraham. ¿Recuerdan a Abraham? Entonces, Génesis 22:7 dice: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Antes de seguir leyendo este versículo, quiero que abramos el libro de Génesis en el capítulo 22 y miremos unos detalles interesantes. Este contexto es Abraham saliendo hacia el monte que Dios le iba a mostrar para que allí sacrificara ¿a quién? A su hijo Isaac, el de la promesa. El versículo 3 dice: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno. Tomó consigo 2 siervos suyos. ¿Por qué no llevaría 1 o 4 o 3? A la tarde que estemos estudiando los 2 testigos, vamos a ver la importancia de los 2 testigos. Ahora vimos 2 testigos, Gabriel y Juan el Bautista. Aquí vemos 2 testigos también, 2 siervos suyos. Y a Isaac su hijo, el tercero. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Cuánto se demoró ese viaje? Versículo 4. Al tercer día. ¿Cuánto se demoró ese viaje? 3 días. ¿Cuál era la situación de Isaac en esos 3 días? ¿Cómo estaba? Sí, él estaba tranquilo porque él confiaba en su padre que le había representado a Dios. Pero él sabía que estaba muerto. Pero Abraham no le había comentado eso. No, pero al no ver cordero, él sabía que lo iban a sacrificar a él. 3 días muerto. ¿Cuántos días estuvo Jesús en la tumba? 3 días y 3 noches. La Biblia tiene un parámetro, la Biblia tiene una medida de tiempo que no cambia y nunca cambiará hasta que Cristo venga. O sea que esta historia simbolizaba que la muerte de Cristo. Estaba simbolizando el sacrificio de Cristo, Isaac como Jesús. Al tercer día podíamos decir que resucitó, ahora lo vamos a ver cómo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Versículo 5. Entonces dijo a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Estaba tranquilo Abraham? ¿Cierto que estaba confiado? Estaba reconociendo que lo había puesto en prueba y él iba a cumplir esa prueba, pero sabía que la promesa no podía ser cambiada, y la promesa era que él iba a ser padre de naciones y que Isaac era el heredero. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Aquí también otro simbolismo, ¿no? ¿Quién lleva la leña? Isaac, La cruz de Cristo. ¿Y el padre que llevaba? El fuego y el cuchillo. Cuando la Biblia declara detalles, hay que ponerle cuidado porque Dios nos está hablando. No lo está diciendo caprichosamente. Podrían decir, llevaban lo necesario, ¿cierto? Para el sacrificio. Y no entrar en detalles quién llevaba esto y quién llevaba esto. Pero aquí entra en detalle y dice, la leña la llevaba Isaac.
y el fuego y el cuchillo lo llevaba el padre, Abraham. ¿Qué representa el cuchillo y el fuego? ¿Qué representan? Eso, el instrumento de juicio. La ira de Dios, el fuego y el cuchillo que degolla al cordero, los mandamientos de Dios que han sido violados. Entonces, ¿quién tiene el juicio en su mano? El Padre. ¿Y quién recibe ese juicio? El Hijo. Es lo mismo que le pasó a Jesús. Jesús llevaba la leña, ¿cierto? Y el juicio del Padre cayó sobre él. La ira de Dios cayó sobre él en la cruz. Pero miremos aquí en el versículo 7. Dice: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Había una necesidad de hacer un sacrificio. La vida de Abraham no había sido una vida perfecta. Abraham había mentido muchas veces. Abraham se había apresurado a cumplir con los planes que Dios le había trazado. Abraham había sido impaciente. Y Abraham era un pecador como tú y yo. Pero ahora en los últimos años de su vida, ya Abraham había aprendido a conocer a Dios. Abraham, en medio de sus caídas y levantadas, ahora conocía más a Dios. Y ahora en esta prueba final, que era la gran prueba de su vida, él estaba tranquilo porque conocía a Dios. Y respondió Abraham: Dios, sé que se proveerá de cordero. Hay un pecado, hay que derramar sangre. El Padre ha dicho que va a ser la de mi hijo, pero yo estoy confiado que no será la de mi hijo, porque Dios proveerá el cordero para el sacrificio. Estaba seguro de que el Isaac no iba a morir. Lo habían matado de todas formas, obedeciendo a Dios. Sí. Estaba dispuesto a lo que fuera. Ya de todas formas, el libro de los... Entonces ahí lo que El libro de los Hebreos lo dice de que, con respecto a la fe de Abraham, dice de que Dios era poderoso, aunque sea para sacrificarlo, y después lo que sabía que lo iba a resucitar, si era el caso. O sea, lo que Dios probó ahí fue la intención de Abraham. Tenía fe. La obediencia, sí, la intención de él, o sea, lo que él en su interior sentía. Sí, habían dos cosas ahí. Nosotros pensamos que era solo Abraham, Isaac y Dios, pero nosotros somos espectáculo al mundo, dice, al universo. O sea, allí lo que estaba en juego era que Dios iba a demostrar al universo entero. ¿Quién es el universo entero? Criaturas que nunca han caído en pecado como los ángeles y los otros mundos creados por Dios, que tenían dudas acerca de Abraham, porque lo habían visto pecar muchas veces. Así que Dios iba a demostrar al universo entero que Abraham había cambiado, que Abraham era una nueva persona y que se podía confiar en él, y que cuando el viejito Abraham muriera y Jesús lo viniera a resucitar, él podía entrar por las puertas del cielo y los ángeles no iban a desconfiar de él. Eso sucede con cada uno de nosotros también. Claro, hermano. Hebreos 11:17 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el cual había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndose dicho: en Isaac será llamada descendencia, porque pensaba que Dios es poderoso para levantar aún dentro de los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvería a recibir. O sea que confiaba en que si lo sacrificaba, de una vez lo resucitaba. No es que Abraham creía que iba, si él lo moría, mataba, lo lo resucitaba. resucitaba. Sí, estaba completamente confiado.
confiaba en la promesa. Dios no se contradice, ni es hombre para que cambie, ¿no? Ni para que se arrepienta. Entonces, Abraham fue probado, y Isaac también era probado, ¿no? Isaac podía haberse levantado, rebelado contra su padre. ¿Qué vas a hacer? ¿Cierto? Yo no voy a morir. Pero sin embargo, él mansamente se entregó a la voluntad del Padre. Juan 8:56, Jesús, hablando de Abraham, dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, ¿y qué? Y se gozó. Abraham vio ¿a quién? Abraham entendió el plan de salvación de manera literal. Abraham vio en el cordero que apareció enredado en una zarza el símbolo de Cristo. Abraham vio a Cristo crucificado, y Abraham entendió la posición del Padre en el plan de salvación. Abraham entendió el sacrificio del Padre, el dolor del Padre de tener que entregar a su Hijo a muerte por nuestros pecados, el poder de pronto perderlo para siempre, arriesgarlo por la eternidad, nunca jamás volver a ver a su amado Hijo. Exactamente. El sacrificio de Isaac y el acto de Abraham es el lograr por qué. Porque él hubiera podido, vamos, el caso de que él no hubiera pensado en la resurrección, ni hubiera pensado, sino que iba a matar por obediencia, iba a matar a Isaac, ¿cierto? Dios me mandó que lo matara y voy a matarlo, porque así lo quiere Dios. Allí hubiera orado